Una vez que tú ya tienes todo eso, llegó el momento de definir qué tabla voy a utilizar yo para mi trabajo. Porque en el manual hay esto, mira. Primero te pide una diferencia, está por acá abajo, mira, vamos a avanzar en el manual. Primero te pide una diferencia entre descarte y diagnóstico. A estas alturas de la vida, cuando uno está evaluando temas de TDAH, tiene que saber la diferencia bastante puntual entre diagnóstico y descarte. Porque justamente acá, mira, más adelante en el manual, cuando llegas al capítulo de interpretación y uso de las escalas con propósito de diagnóstico y de detección, ¿verdad? Llega esto. La primera tabla a la que yo me voy a enfrentar, si es, esperas un ratito, ya, listo. La primera tabla a la que yo me voy a enfrentar, una vez que yo ya tengo todos los puntajes, es dependiendo de la población con la que yo voy a trabajar, ¿no? Si la población, por ejemplo, es clínica, voy a elegir esta tabla de acá. Tabla 5.5. Tabla 5.5, población clínica. Entonces lo voy a anotar para saber justamente de dónde sacamos nosotros. Tabla 5.5, si mi población es clínica. Población clínica es un niño que viene a tu consulta, un niño, por ejemplo, que viene a ser atendido en un consultorio, en un hospital, en un centro de salud, población clínica. Entonces, como yo lo trabajaba así, acá viene la pregunta entre diagnóstico, detección y descarte. Incluso hay tres términos, ¿no? Diagnóstico, detección y descarte. Entonces, yo tengo que saber en qué se diferencia diagnóstico, porque hay cuadros de diagnóstico, descarte y detección. Tengo que saber las diferencias de los tres. Entonces, ¿cómo diferenciamos uno del otro? Porque mira, acá en el manual estamos utilizando la tabla 5.5 para trabajar detección, diagnóstico y descarte. Hay tres elementos y dependiendo de quién lo ha respondido, yo puedo trabajarlo, yo puedo trabajarlo así, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Primero, ¿qué significa detección? En la detección me va a permitir a mí identificar indicadores o señales de alerta que sugieren un problema, en este caso el TDAH. La detección me sirve para sospechas o identificar casos que sí o sí pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser. Se trabaja pues con cuestionarios, ¿no? El niño muestra indicadores compatibles con tal trastorno, ¿no? ¿Y qué no puede hacer? Papás, profesores. En el descarte, el objetivo del descarte es eliminar la idea, la hipótesis diagnóstica, porque el descarte es confirmar racionalmente de que no hay presencia del problema. Hay una evaluación que me permite a mí descartar. El niño no cumple con los criterios, ¿no? Ni muestra un deterioro funcional. Entonces, el descarte me sirve para confirmar racionalmente de que no hay presencia del problema que yo estoy sospechando, que en este caso es TDAH. Hay que eliminar la hipótesis diagnóstica. En cambio, en el diagnóstico hay que confirmar el caso. En el diagnóstico hay una confirmación racional de que sí estamos frente a la presencia de un trastorno. En este caso, pues el tema del TDAH, en realidad, pues no, ¿no? Eso justamente tenemos que tomar en cuenta. Va de nuevo a la diferencia. En detección es un proceso por lo general inicial que me permite a mí identificar indicios o señales de alerta que sugieren la presencia de un problema. En el descarte hay una confirmación racional de que no hay presencia del problema que yo estoy sospechando. Y en el diagnóstico hay una confirmación racional, razonada como tal, y estructurada de que sí hay presencia y que lógicamente quiero yo confirmarlo a través de criterios y a través de la evaluación como tal. Entonces, mira, en el manual, la tabla 5.5 que se usa para población clínica tiene justamente esos indicadores de diagnóstico de TDAH inatento, de detección de TDAH inatento y de descarte de TDAH combinado, así como de diagnóstico. ¿De qué depende? Mira, si el profesor te dijo percentil mayor a 90 y la mamá o papá te dijo percentil mayor a 93, ¿esto qué te sirve? Para diagnosticar TDAH inatento. Entonces vamos a ver, ¿ya? Si la mamá te dice mayor a 93 y el profesor te dice mayor a 90 en inatención, no sé qué pasa, mira. En mi caso en inatención me quedé con el percentil de 92 para padres. Ah, mira, me quedé con percentil de 92 para padres, 92, perdón, tal manual. 92 para padres. No, tiene que ser mayor a 93, mayor igual. Y la profesora, ¿qué me dijo la profesora? La profesora me dijo por acá, la profesora me dijo en inatención, percentil 85. ¿Ves? Entonces no te sirve para diagnosticar el TDAH inatento, ¿ves? No te sirve. Pero para detectarlo como tal, para detectarlo, el papá me tiene que dar un percentil menor a 85 y a la vez
el profesor me tiene que dar un percentil menor a 80. Si se cumplen esos dos, estoy trabajando la detección del TDAH predominantemente inatento. ¿Cuánto me dijo la mamá? El profesor me dijo percentil 85. Mira, qué interesante. El profesor me dijo 85. Pero el profesor tiene que ser menor a 80. Así que tampoco, ¿no es? Tampoco, mira, ¿ves? Tampoco. Y para diagnosticar, por ejemplo, TDAH combinado, el profesor me tiene que decir mayor a 90 y la mamá mayor a 93. Acá está mal, es 93, no, no es 923, es 93. Y para hiperactividad e impulsividad, el profesor me tiene que decir mayor o igual a 93, justamente para descartar TDAH combinado. Y para descartar TDAH combinado, el profesor me tiene que decir un percentil menor a 80. Pero creo que la profesora me había dicho por acá 85, ¿no? ¿Ves? 85, ¿no? Entonces, no, ¿ves? Mira, ¿ves? Menor que 85, dicen los papás, ¿ves? ¿Ves? ¿De qué te das cuenta? En la clínica, si yo lo trabajo en clínica, estos son los indicadores para diagnosticar, detectar o descartar. Entonces yo prácticamente no encuentro nada, no, no hay presencia de nada, pues no, porque ninguno de los resultados se da sobre la base que los que me indica el manual, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo lo hubiese evaluado en el colegio? Si yo en mi trabajo se hubiese especificado netamente en el aula de clases. Mira, si yo lo hubiera hecho en el aula de clases, utilizo otra tabla, la tabla que se llama tabla 5.10. En la tabla 5.10 igualito, pero esta es una población educativa, esta es una población que se trabaja literalmente pues en colegios, ¿no? Se trabaja pues en aulas de clase, ¿no? Mira, en población educativa, imagínate que nuestra evaluación, así sea pues para mamá y para colegio, yo lo capté en el aula de clases y yo lo voy a trabajar en el aula de clases. Mira, ¿qué hubiera pasado acá? Imagínate que yo lo capté, yo mi evaluación lo he hecho todo en el colegio, todo lo he hecho en el colegio, mi evaluación. Mira, para el colegio, para diagnosticar TDAH inatento, predominantemente inatento, me pide a mí que el profesor me muestre un percentil mayor a 90, y que el papá me indica un percentil mayor a 80. Si el papá me dice mayor a 80 y la profesora me dice mayor a 90, estamos frente a un caso de diagnóstico de TDAH inatento. Y mira, vamos a ver esto. Dice, papá mayor igual que 80 y profesora mayor que 90. Papá mayor igual que 80, vamos a ver. Papá, mi atención, mayor igual que 80, sí, mira, 92. Entonces va cumpliendo el primero, mira, va cumpliendo el primero. Y profesora me debe decir mayor que 90. La mamá mayor 80, papá mayor 90. Vamos a ver qué dice la profesora, ¿ya? Y la profesora, y la profesora, hasta me dice cuánto. Uy, la profesora me dijo 85. ¿Y acá qué dice, Mariano? Entonces no, no se está cumpliendo, ¿ves? No se está cumpliendo. Pero sí se está cumpliendo para descartar. Con la respuesta de la profesora en inatención, descarto TDAH inatento. ¿Te das cuenta? Descarto. En mi informe pongo se descarta el TDAH inatento a través de la versión de los profesores, porque está cumpliendo ese criterio. ¿Ves? Ahí sirve para descartar eso. Y para diagnosticar TDAH combinado, la profesora me tiene que decir mayor a 90 y los papás mayor a 90 también. Y en hiperactividad, profesores mayor a 80 y papás mayor a 85. Si es que la profesora me dice mayor a 80 y los papás mayores a 85, en impulsividad, acá impulsividad, pero también se debe cumplir lo de inatención, pues es combinado, pues, ¿no? De esa manera funciona. Esta es la versión que se trabaja para el colegio. La profesora lo trabaja contigo en el aula, tú eres psicólogo educativo de un colegio, tú lo trabajas así. Entonces, ya vieron ustedes cómo se trabaja ese tipo de cuadros. Una vez que tú terminas de aplicar toda la prueba del DH5, la siguiente parte que viene es justamente tomar en cuenta en qué escenario voy a trabajar yo, ya sea en un escenario escolar, en la tabla 5.10, o ya sea un escenario clínico en la famosa tabla 5.5, que justamente que acabamos de ver y lo estamos viendo ahorita. Entonces, esa es la diferencia de ambos para llegar al diagnóstico. Y si yo no llego a ninguno, porque muchas veces pasa que no encuentro ni descarte, ni diagnóstico, ni detección, lógicamente, pues los resultados de la prueba me están mostrando que no existe presencia, pues no, que no se puede hablar del TDAH porque los resultados, pues, que de la observación de padres y profesores no guarda relación. También lo puedes colocar así, porque es una forma de analizarlo y una forma de entenderlo como tal, ¿no? Por eso quería mostrarles esto. Todo depende de los percentiles, por eso que nosotros acá lo teníamos colocado justamente acá, ¿no? Acá tenemos colocados los percentiles, ¿ves? Esos datos solamente sirven para descarte, diagnóstico y detección. No sirven para lo de abajo, que son solamente
compromiso, pues, no con los problemas que los niños presentan. Mira, lo trabajamos así, ¿ah? Para que te quede claro justamente cómo funciona. Entonces, conclusión. Si yo trabajo en un centro de salud, trabajo en un hospital, trabajo en un consultorio privado, trabajo clínica como tal, todo lo que es clínica va a tomar en cuenta tres conceptos. El concepto que es de diagnóstico, detección y descarte. Y justamente acabamos de decir que detección es el proceso inicial en el que yo voy a buscar identificar indicios, variables, características o señales de alerta que me indican la presencia de un problema. En el descarte hay una confirmación racional de que no hay presencia del problema, en este caso de TDAH. Y en el diagnóstico es la misma confirmación racional, pero de que sí hay presencia. La diferencia entre descarte y diagnóstico es que en el descarte yo voy a confirmar de que no hay presencia y en el diagnóstico voy a confirmar de que sí hay presencia. Y en la detección voy a identificar las señales primarias que me indicarían pues, la presencia del problema. Esa es la diferencia entre los tres y por eso al diferenciar los tres es que yo de alguna manera estoy tomando en cuenta el detalle, ¿no? Para poder descartar TDAH combinado, la profesora me tiene que dar un en inatención menor a 80. Y a la vez los papás, inatención menor a 85. Y a la vez la profesora me tiene que dar percentil menor a 80 en hiperactividad e impulsividad. Y a la vez la mamá o el papá me tiene que dar el percentil menor a 80. Se está pidiendo cuatro. Acá te pide cuatro criterios, es decir, inatención, hiperactividad e impulsividad de padres, inatención, hiperactividad e impulsividad de profesores. Y los cuatro te van a ayudar a descartar. Imagínate que te hubiera dicho la profesora 75 en inatención, la mamá 80, y que en hiperactividad e impulsividad la profesora te dijo 60 y la mamá te dijo 65. Con esos cuatro resultados se descarta totalmente la presencia de TDAH combinado. ¿No? ¿Ves? Tienes que tomar en cuenta ese detalle. Acá te lo pone cada uno. Y si fuera en el colegio, como lo dijimos hace un instante, acá el trabajo pues es diferente, ¿no? Acá en el colegio uno está tomando en cuenta los criterios. El colegio es el psicólogo educativo dentro del mismo entorno del colegio. Acá no estás en un ambiente clínico. Es propio del colegio, ¿no? Donde tú vas a estar justamente ahí, en el aula de clases observando. Acá nadie te va a decir que el niño es así porque tú lo observas como tal en el mismo entorno escolar. A diferencia de la clínica, que por lo general los papás vienen con el comentario de la profesora, acá tú mismo estás en el aula observando cómo se desenvuelve el niño y le sumas los comentarios de la profesora para tomar en cuenta justamente cómo se van presentando. Entonces, sobre la base de esto, es que nosotros lógicamente trabajamos. Entonces, ya sabes, el siguiente paso después que yo ya califiqué lo del TDAH y ya obtuve el TH5 y obtuve los percentiles es utilizar dos tablas. La 5.5, que es la de población clínica, para descartar, detectar o diagnosticar, y la tabla 5.10 para detectar, diagnosticar o en este caso detectar. Detección, descarte y diagnóstico. Son tres elementos que sí o sí debes tomar en cuenta para esto. Y una vez que ya acabaste, todo, lógicamente, pues viene la parte del informe, ¿no? Así que hasta acá más o menos ya tenemos una idea, ¿no? De cómo se puede trabajar con la prueba, ¿no? Ya viene pues la parte de lo que significarían, ¿no? Esos resultados, ¿no? En realidad. Así que estos son cálculos estadísticos del manual, pero ya luego pues acá están las preguntas, mira, ¿no? Ya al final pues viene ya la parte del informe. Entonces, con todo esto, yo ya puedo tomar en cuenta mi informe. Entonces, no es complicado. Solamente hay que saber cómo hacer las preguntas, cómo hacer la calificación y, sobre todo, utilizar adecuadamente los dos cuadros, ¿no? Población clínica 5.5, población educativa 5.10 y conocer los tres criterios que son descarte, detección y diagnóstico. Entonces, dicho esto, ya nosotros podemos compartir una pequeña propuesta de un modelo de informe del TDAH5 que se suele practicar para padres y lógicamente también para profesores, ¿no? Así que vamos acá a tomar en cuenta el detalle. Acá tenemos un pequeño modelo de informe de datos de filiación. Ustedes le colocan los datos de filiación, con los datos de filiación, motivo de consulta, lo que ustedes consideren, pues, ¿no? Observaciones generales, ¿no? Lo que tú observas, ¿no? En la persona puedes colocar del ambiente, de cómo se evaluó la persona, cómo estuvo la persona en ese momento, ¿no? Las técnicas e instrumentos aplicados en este caso, pues, que es el TDAH5 en realidad, ¿no? Y si es que el niño ya fue evaluado como tal, ¿no? Tenemos nosotros que tomar en cuenta si es que ya fue evaluado con anticipación o no, si no, no lo coloco como tal. Y los resultados, ¿no? Resultados, voy a empezar a mostrar algunos ejemplos de resultados. Mira, yo puedo comenzar en mi ejemplo a hacer resultados cuantitativos de acuerdo con la mamá, con lo que la mamá me dijo, ¿no?
Inatención IA, 22 puntos, se convierte en percentil 97. HI, hiperactividad e impulsividad, mamá me dijo 20, se convirtió en percentil 97. Total 42, se convierte en percentil 98, ¿no? Y luego lo describes como tal, ¿qué significa? Pues el percentil bien elevado, ¿no? En realidad los percentiles mayores a 90 ya son indicadores elevados, ¿no? 90, 95, ¿no? Igualito describes lo que significa hiperactividad e impulsividad y luego describes el total, ¿no? Y acá tú le puedes aumentar el deterioro de cada uno que hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas los seis deterioros? Claro, el de relaciones familiares, ¿no? El primero que vimos, el segundo de relaciones con otros compañeros o pares, como se le dice, ¿no? El de tareas como tal, el de desempeño académico, ¿no? El de conductas y también el tema de la autoestima. Acá sería bueno colocarlo de acuerdo con los resultados de la mamá, ¿no? Cómo la mamá lo percibió. Y luego que acabas esto, viene de la profesora o el profesor, igualito. Describe sin atención, 18 percentil 96. Describe hiperactividad e impulsividad, 19,95 percentil, el puntaje de 37 total, percentil 97, igualito, describes uno por uno, y a hiperactividad e impulsividad, y luego total de TDAH, ¿no? Igual todos son bien elevados, ¿no? Y luego, nuevamente lo mismo que dijimos arriba, describes uno por uno, ¿no? Las áreas que le corresponden, ¿no? A la persona, en este caso, lo que la profesora dice, ¿no? Relaciones familiares, relaciones con sus compañeros, tareas, desempeño académico y conductas, ¿no? Los seis, y la autoestima, ¿no? Uno por uno. Y si tú deseas, esa es una propuesta, lógicamente ustedes son libres de decidir si lo hacen igual o no. Acá tenemos nosotros la parte de la mamá y la parte de las profesoras, ¿no? Para que tú veas si se descarta o se diagnostica como tal. Acá vamos a poner como ejemplo, vamos a pegar la tabla que habíamos visto hace un ratito, ¿no? La que está en el manual, ¿no? Voy a pegar la tabla del manual a ver en qué medida nos sirve, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a pegar el de población clínica. ¿Ya? Imagínate que yo lo he trabajado como población clínica y quiero saber qué pasa, ¿no? En realidad quiero saber justamente qué pasa, ¿no? Voy a pegarlo como tal. Un ratito. Voy a capturarlo. Un ratito, espérate. Voy a hacer mi captura por acá. Espérate. Vamos a hacer nuestra captura de pantalla y vamos a pegarlo, ¿ya? A ver cómo nos ayuda a hacer justamente este cuadro, ¿no? Mira, acá está. Vamos a pegarlo, copiar y lo pegamos acá, mira. Vamos a ver si se puede, ¿no? Mira, acá está, ¿ves? Vamos a minimizarlo un poquito. Vamos a ver, según este cuadro, vamos a determinar si lo vamos a descartar, lo vamos a diagnosticar o simplemente, por ejemplo, lo vamos a descartar, ¿no? Descarte y diagnóstico, como hemos dicho, ¿no? Descarte, diagnóstico o detección. Vamos a ver, ¿ya? A ver cómo... Es un ejemplo en vivo, ¿ah? Vamos a ver, mira. Acá está. Es una población clínica, es un ejemplo clínico, ¿no? Es un ejemplo clínico, mira. Dice acá, para que se diagnostique TDAH predominantemente inatento, el profesor me tuvo que decir percentil 90. Acá en inatención, percentil 96. Ya, este va cuadrando. Este de acá va cuadrando. Muy bien. Y a la vez, la mamá me tiene que decir percentil mayor o igual a 93. Mira, acá está. Los dos van cuadrando, ¿no? Y a su vez, en realidad, a su vez, para que solamente sea diagnóstico de TDAH preferentemente inatento, el profesor me tiene que mostrar presentil menor a 80, ¿no? En realidad. Solamente profesores, ¿ah? Pero acá el profesor me muestra 95. Es decir, sí se puede tomar en cuenta que hay un diagnóstico de TDAH predominantemente inatento porque ambos coinciden, pero también sería bueno tomar en cuenta que en el caso de profesores, en hiperactividad e impulsividad me tendrían que dar menor a 80, pero el profesor me da 95. Vamos a ponerle en verdecito, ¿ya? Ya tenemos por ahí el primer paso. Segundo, vamos a ver si se detecta o no TDAH predominantemente inatento. Para eso, el profesor me tiene que mostrar presentil menor a 80. No cumple. Los papás me tienen que mostrar un presentil menor que 85. Tampoco cumple. Y alternativamente, la inatención en papás tiene que ser menor a 90. Tampoco cumple. Así que no se habla de detección de TDAH. Para diagnosticar TDAH combinado, el profesor me tiene que dar presentil mayor o igual que 90. Cumple. En inatención, cumple. En papás, percentil mayor a 93, también cumple. Y en hiperactividad e impulsividad, los profesores me tienen que dar percentil mayor a 93. Mira, cumplió los tres. Como cumplió los tres,
Se está hablando de un diagnóstico de TDAH combinado, ¿viste? Se está hablando de un diagnóstico de TDAH combinado. Acá cumple el tercero, ¿no? Uno, dos, tres, cumple el tercero, ¿ves? Y bueno, si quieres pruebas el descarte de H combinado, pero en realidad ya lo hemos diagnosticado, porque cumple los tres criterios. Tiene que cumplir los criterios que te pide la tablita exactamente como te lo está indicando, ¿no? Así tiene que cumplírtelo como tal. Y una vez que ya lo tienes, pues, ¿no? Ya tú colocas en los resultados, ¿no? Tú te guías el cuadro del manual, colocas los resultados, pues, ¿no? Y acá, ¿cuáles son los resultados? De acuerdo con la evaluación, tú colocas acá, pues, ¿no? De acuerdo con la evaluación se indica la presencia de diagnóstico, y acá tú lo colocas, ¿no? De diagnóstico de TDAH, lógicamente, en este caso en mayúscula, ¿no? TDAH combinado, ¿no? Porque acá significa combinado, ¿ves? ¿Ves? Lógicamente para ti pues es un indicador de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Yo lo estoy colocando como presuntivo, porque recuerda que nosotros no damos pues ese diagnóstico aleatorio, es presuntivo como tal, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, guiándome de la tablita del manual. Entonces eso está en el manual, uno se guía y sobre eso pues no uno lo puede tomar en cuenta. Y listo, este es el famoso TDAH 5 que de por sí es bastante agradable y sencillo, ¿no? Y nos va a ayudar justamente a detectarlo como tal, ¿no? A trabajarlo como tal, bastante puntual. Recuerda que te pide la diferencia entre diagnóstico, detección y descarte, que sería bueno que lo manejen como tal, y ya tú lo describes, ¿no? Este modelo de informe colocas tú, colocas la conclusión, ya tu recomendación, pues, ¿no? Con una sola prueba no se puede trabajar, pero de alguna manera, pues, este es un gran punto de vista, ¿no? Entonces, dicho esto, este es el TDAH 5, ¿no?